buenos días, mi nombre es Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y hoy día queremos y tenemos el orgullo de tener acá a Juan Manuel Casanueva, de quien ya hablaremos en unos minutos más sobre su vasta trayectoria, en esta serie de entrevistas a grandes emprendedores que han marcado no solamente el ecosistema nacional, sino que, como es el caso hoy día, también el ecosistema latinoamericano de emprendimiento a través de creación de empresas que justamente son dignas de imitar y que creemos que es una oportunidad para nuestros alumnos el conocer la historia que hay detrás de grandes emprendedores chilenos. Juan Manuel Casanueva Prendes es ingeniero civil de la Universidad de Chile, es un emprendedor innato y fundador del grupo de telecomunicaciones GTD. Es considerado uno de los padres de la fibra óptica en Chile. Este emprendedor de espíritu aventurero y visionario es también, además, ya nos contaba hace unos minutos atrás, un bombero de corazón de la primera compañía, por lo que nos contaba hace unos minutos atrás. Desde el año 1959 es que pertenece justamente a esa compañía de bomberos de Santiago, y a lo largo de su extraordinaria carrera profesional ha recibido numerosas distinciones, tales como el Premio a la Empresa del Año, entregado por ICARE el año 2010, el Premio a la Empresa Destacada, entregado por la SOFOFA el año 2015, y por supuesto también el Premio al Emprendedor Consagrado que esta universidad y esta facultad le hizo entrega el año 2020. Además de estos reconocimientos, ha escrito un libro el año 2019 llamado Emprendimiento, una aventura. Estimado Juan Manuel, le queremos dar la bienvenida a la Facultad de Economía y Negocios de la UDD y especialmente agradecerle por su disposición para compartir su mirada sobre el emprendimiento, que no me cabe la menor duda que a través de esta entrevista generaremos un recurso muy valioso para la formación de futuros emprendedores de esta universidad. Juan Manuel Casanueva, muchas gracias por estar hoy. Matías, muy amable. Te saltaste algunos premios que para mí son muy importantes. Es Ingeniero del Año que da el Colegio de Ingenieros, que para uno que es ingeniero es muy honroso, y Acción Distinguida del año pasado que me dio el Instituto de Ingenieros. Así que por el lado de ingeniería tengo un buen respaldo y apoyo. Que esos son premios porque son los colegas de uno que le dan el premio. Siempre un poco generoso, pero en fin, ahí están. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien. Pues, y quería partir abriendo los fuegos, como se dice, con una pregunta que tiene como base lo que acá en la universidad y lo que son investigadores del área de emprendimiento buscan conocer, y es que se dice, al menos, la literatura dice, que los grandes emprendedores son aquellos que son capaces de descubrir o incluso crear oportunidades en contextos donde otras personas no ven nada. ¿Qué tan representado se ve con eso y cómo a partir de la historia de GTD, y sería muy positivo que nos desarrollara un poco esa historia, cree que se confirma o no esta mirada sobre la capacidad que tienen los emprendedores en relación a las oportunidades? Yo creo que las oportunidades aparecen, pero en la medida que uno está informado. Yo estaba contándole a Matías que cuando yo comparo con mis compañeros de universidad o de colegio, la única diferencia, y yo no era el mejor alumno, es que yo leía y leo mucho. A los 12 años yo me había suscrito a la revista Time, que la leía semanalmente. Eso me permitía estar muy informado de la novedad y que sucedían en el mundo, tanto técnica como políticamente. El año 2000, no, 1000, a ver, perdón, el año 1000, yo me recibí de ingeniero en 1972, un año antes de casarme, en plena Unidad Popular, y empecé a trabajar en esa época en la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, en la Contraloría de la empresa,
Y en ese momento, ustedes deben haber quizás leído en el libro de historia, había un problema con el gobierno. Y uno de los problemas que había es que el gobierno quería comprar o expropiar todas las empresas privadas, una de las cuales era CMPC, que era muy importante porque era el único proveedor de papel de diario en Chile. Y abrió un poder comprador, la Corfo, para comprar acciones de CMPC. Entonces se inició una campaña que decía la papelera no, una campaña muy fuerte en prensa y en opinión pública. Hay que recordar que en esa época no habían redes sociales, no habían computadores, era todo impreso o por voz. Y a mí me encargaron que dirigiera la campaña de la papelera no, abriendo un poder comprador que se constituyó para ofrecerle a los accionistas que quisieran vender, que le compraba ese poder comprador las acciones. Así que yo estaba instalado en un escritorio convenciendo a los accionistas que llegaban a vender sus acciones, que se las vendieran, me la vendieran a mí, representando un poder comprador en vez de la Corfo. Así que ahí nos instalamos en una oficina en la calle Bandera y llegó una cantidad bien grande de gente y compramos no sé cuántos miles de acciones, hasta llegó un día que el gerente, el contralor, me dijo: se nos acabó la plata, Manuel, así que no siga comprando. Pero yo soy un poco desobediente y de repente tomo iniciativas un poco especiales y seguí comprando acciones porque, claro, llegaba la gente a vender las acciones y no le podía decir: no, ya no tenemos plata. Así que seguí comprando como 15 días hasta que me llamó un día don Carlos Pose, que en paz descanse, y me dijo: ¿qué está haciendo, Manuel? No, comprando acciones. Entonces estuvimos conversando, me acuerdo, por la calle Bandera, por la vereda, en una época que se podía caminar por ahí. Y me dijo: no podemos seguir, así que termine esto. Y la gente que compró las acciones le fue muy bien, porque después del pronunciamiento militar el precio subió en forma... Así que tuve un vinculado a actividades que no eran propiamente administración de empresas, pero una vez que hubo terminado esto, tuve que empezar a trabajar y me mandaron a trabajar en la gerencia de adquisiciones y después en la gerencia de exportaciones. Y en alguna de esas instancias, estoy hablando de enero de 1976, se me ocurrió, ya que habían alrededor de 60 bancos y financieras en Santiago, que podría interesar a algunas empresas o personas recibir un boletín todos los días con las tasas de interés de captación y colocación de los bancos y financieras, que le puse nombre Publicaciones Índice por mi afición a la lectura. Entonces junté 50.000 pesos, que es mi capital inicial, y escribí una carta que debe haber sido muy convincente, y hice un boletín de muestra proponiéndole a 100 empresas que se suscribieran a este boletín, que iba a empezar a salir rápidamente. Esto era en febrero. Y al cabo de 15 días llegaron unos 50 sobres con el cupón lleno y con un cheque para pagar la suscripción, en circunstancias que yo no tenía nada, no tenía constituida la sociedad, no tenía RUT, no tenía declaración inicial de actividades, o sea, era una empresa fantasma. Y con un amigo abogado hicimos toda la parte formal, y el 1 de abril empezó a salir el boletín de Publicaciones Índice y pude depositar los cheques, lo que fue muy bienvenido. Así que el capital inicial fue muy poco, sería 50.000 pesos, y empezó la empresa como yo trabajaba, con un gerente, una secretaria y un auxiliar que imprimía con mimeógrafo, máquinas que ustedes no deben conocer, los boletines de todos los días.
al pasar, fue bastante exitoso el boletín, me permitió comprar mi primera casa en la Villa El Dorado. Yo ya a estas alturas tenía, debo haber tenido 3 niños, entonces el departamento no nos servía. Y una casa que a título informativo me costó 8 millones de pesos, que equivalían a 18.000 dólares, que hoy día es imposible. Y ahí está la casa, y la vendimos después, aunque yo me hubiera gustado quedarme, porque en realidad era una casa chica que living, comedor, todo junto, digamos, y terminamos teniendo 7 niños, pero ahí vivieron 6. No sé cómo lo habrían hecho pues para estudiar, pero en fin, eso es un poco historia. Bueno, y el boletín siguió funcionando, y el año 1980 resultaba que teníamos que llamar todos los días por teléfono a los bancos a pedir la información, y en esa época había solo la compañía de teléfonos de Chile, CTC, y a las 12 del día o a las 10 simplemente no había tono, sonaban las líneas ocupadas, era imposible comunicarse. Entonces ahí se me ocurrió crear una compañía de teléfono privada que pudiera conectar las mesas de dinero de los bancos y financieras, de manera que marcando 2 o 3 números, 3 en realidad, pudieran conectarse entre sí a cualquier hora. Esa empresa es Comunicaciones Capítulo, que sigue con los nombres literarios. Y yo la verdad es que de telecomunicaciones sabía poco, porque en ingeniería algo, pero súper poco nos habían enseñado, así que tuve el apoyo de un gran amigo que todavía sigue trabajando en la empresa, don Mario Raúl Domínguez, que era gerente técnico de CTC, pero igual me ayudó, me dijo, mira, para hacer una compañía de teléfono necesita una centralita que llaman PBX, que es la que conmuta los llamados que llegan de los distintos suscriptores. Y necesitas además las líneas físicas para llegar a los clientes. Entonces me dijo, aquí hay 6 empresas que tú puedes pedirle que te coticen la PBX. Y así lo hice, me llegaron 6 cotizaciones, elegí 2, negocié y llegamos a acuerdo con una que se llama Digital System, algún nombre fantástico, y la centralita costaba $50.000. Eso fue el otro capital inicial que me lo prestó gentilmente el BCI, donde en esa época, entre comillas, mi ejecutivo de cuenta era Luis Enrique Yarur, del cual somos muy amigos. Entonces él siempre dice, me prestaron los $50.000 sin ninguna aval ni garantía, que él dice que es la mayor irresponsabilidad que ha hecho en su vida. Pero el banco me ayudó y ahí pude partir. O sea, nunca tuve un problema de financiamiento, que muchas veces los emprendedores creen que ese es el principal obstáculo, y no lo es. Las buenas ideas siempre se financian. Entonces partió Comunicaciones Capítulo funcionando, debe haber sido en marzo del año 80, 1980, y a poco transcurrir nos encontramos que cada vez que se caía una línea física, CTC se demoraba 15 o 20 días en arreglarla, lo que obviamente a un servicio de mesas de dinero no servía. Así que un día de pura indignación, aprovechando que teníamos una mini concesión, dije, bueno, ya vamos a construir ductos nosotros en el centro, y partimos por la calle Moneda hasta Bandera, rompimos las veredas, canalizamos y llegamos hasta Agustinas y colocamos cable multipar de cobre, que era el que se usaba en ese momento para comunicarse. Y de ahí logramos conectar, todos nuestros clientes están en el centro, así que fue relativamente fácil. Y ahí empezó Teleductos, ¿cierto? Que es la empresa propietaria de las redes, que ha ido cambiando de nombre. Hoy día todo es GTD, pero... Y a poco transcurrir, hubo algunas empresas que nos preguntaron, ¿podrían darnos servicio de transmisión de datos? Me acuerdo del Banco de Santiago, que tenía una sucursal en Moneda con Ahumada y la sede principal en Agustinas con Bandera, nos pidió. Entonces le dimos una conexión de cable multipar de cobre, transmitiendo a la velocidad del rayo, que eran 64 kilobits.
Ni en saber lo que son los kilobits. Bueno, 64 kilobits, y cuando nos pedían realmente apurarnos, poníamos 2 cables y llegamos a 128 kilobits, que fue lo que partimos. Y ahí partió Teleductos y tuvimos que empezar a construir más canalizaciones en el centro de Santiago para poder atender a los clientes que nos iban apareciendo. Y ahí partió Teleductos, digamos. Como ustedes ven, con mucho empeño, mucho trabajo, porque al final la idea, hoy día todos la hayan muy buena, pero la verdad es que el trabajo fue lo que hizo que las cosas funcionaran, porque ideas buenas hay en todas partes, pero si no se le pone empeño, no funcionan, digamos. Así que eso yo creo que es la principal enseñanza. Toda buena idea hay que trabajar y mucho. Así que olvídense de levantarse tarde o no. Yo pensé cuando me independicé, dije ahora me voy a levantar a las 9, a las 6:15 toda mi vida. Y así que es una labor pesada, que tiene sus frutos, pero tienen que trabajar mucho, mucho y estar día y noche, fines de semana preocupado, igual como yo estaba de repente que fallaba algún servicio, se desconectaba algún cable, me avisaban a mí, los clientes tenían todos mi teléfono, en esa época afortunadamente eran teléfonos fijos, no habían celulares, así que no me, pero hasta el día de hoy hay algunos clientes muy fieles que me llaman más por, somos amigos, más por broma que por... pero igual yo puedo resolver los problemas. Así que hay que estar con la camiseta puesta y ser capaz de elegir muy buenos colaboradores, como nosotros hemos tenido la fortuna de hacerlo. La verdad es que es igual un aviso de empleo, ¿eh? Pero nosotros tenemos la costumbre de contratar unos 15 o 20 ingenieros al año, recién egresados, de manera que vengan a la empresa sin ningún hábito y trabajen unos meses a ver si les gusta la empresa y si a nosotros nos gusta cómo trabajen. Y ahí se quedan y hacen una carrera. El actual gerente general, Fernando Gana, entró hace 20 años como ingeniero recién salido y fue ascendiendo en cargo de subgerente, gerente, y hoy día es el gerente general, digamos. Y el equipo que lo sigue de distintos gerentes, prácticamente el 100% son formados dentro de la empresa, que a mí me importa mucho porque se forman con la política que tiene la empresa, preocuparse de los clientes, hacer las cosas bien y hoy día, digamos, o sea, están muy con la camiseta puesta. Así que el tema personal, que seguramente lo conversaremos adelante, es uno de los pilares de GTD. O sea, tener un buen equipo, gente que si pasa y oye un teléfono sonando, lo contesta, aunque no sea el de él, digamos, que está preocupado, igual que yo, todo el tiempo que la empresa funcione bien. Oye, fue un poquito más larga la respuesta que la pregunta, pero es lo normal, perdón. No. Bueno, quizá para quienes están viendo y van a ver este video, esta entrevista, quizás es bueno poner en contexto lo que es GTD hoy día. Usted mencionaba que el año 80 eran 3, 4 personas. En una Bueno, oficinita... el año 80 éramos 3 personas, o sea, incluyéndome a mí. Hoy día son 3.200, que es una locura, me parece a mí, pero son 3.200 personas, de las cuales en Chile debe haber unas 2.700, y la diferencia está en los países donde hemos invertido y que tenemos personal local. Así es que, y siempre con el propósito, como dije, de contratar profesionales. A veces yo contrataba a un ingeniero porque era muy buen alumno, de una persona que yo hallaba capaz, aunque no sabíamos en quién lo íbamos a poner. Yo decía, ya, algo encontraremos, pero mientras contratémoslo porque es una buena oportunidad y la empresa tiene que tener la visión de que una persona capaz y preparada siempre va a ser útil. Y se hizo muchas veces eso de contratar personas sin tener un destino claro, pero siempre se le encontraba algo
para pasar el tiempo hasta que se lo colocaba en un puesto ejecutivo. Y ahí una pregunta, sin duda que esto ha sido un caso de éxito rotundo, y una de los elementos que cuando se estudia el por qué las personas se deciden a emprender, está el hecho de los referentes. Igual que los deportistas, cuando hay, no sé, futbolistas exitosos, los niños y niñas quieren jugar fútbol, tenistas exitosos y con el emprendimiento pasa lo mismo. Lo cual es muy positivo porque mueve a personas que quizás no se lo han preguntado. Ahora, tiene un lado que no es tan positivo, que cuando uno ve un caso de éxito tan lineal, en términos ingenieriles, uno cree que es muy fácil, como que cada cosa lleva a la otra. Y una de las corrientes en el emprendimiento es buscar justamente tratar de descubrir cuáles han sido también los errores en esta vida exitosa y cómo se aprende de esos errores o fracasos desde el punto de vista del emprendimiento. En el caso de lo que ha sido su trayectoria como emprendedor, ¿le ha tocado experimentar esta, entre comillas, fracasos que le han servido como una experiencia para seguir mejorando y para justamente avanzar en la empresa? Yo creo que fracasos afortunadamente no hemos tenido. Ha habido momentos más críticos. En lo personal, en 1984, yo tenía 2 o 3 socios y los socios decidieron que había que vender la empresa porque la competencia de CTC, Entel, en fin, nos iba a sacar del mercado. Yo no pensaba eso, yo era el gerente general y obviamente era mi vida, entonces le dije, yo les compro las partes de ustedes. Entonces llegamos a un acuerdo y en ese momento me endeudé en una cantidad que hoy día es muy importante, en esa época era mucho más, de 18 millones de dólares. Hay que pensar que en esa época la empresa vendía como $1 millón al año, 18 millones para pagar la parte de mis socios. Esa fue la semana que dormí mal. Todavía me acuerdo porque la preocupación era, había que pagar los 18 millones. Al final fue un error de mis colegas socios, digamos que sigo siendo muy amigo de ellos, pero se equivocaron como le pasa a mucha gente. O sea, no fue un tema terrible. O sea, lo importante es que seguimos siendo amigos. Y yo compré la empresa y pude pagar el crédito que me lo dieron 5 bancos. Los bancos hacen mucha fe en las personas. Porque claro, yo no era mucho lo que podía dar de respaldo. Me acuerdo que ahí las acciones del holding, que era inversiones índice, pero claro, las acciones valían, o sea, no valían 18 millones de dólares, yo creo. Pero el hecho es que me prestaron la plata a los 5 bancos y pude comprarla. Ese fue un momento muy difícil, claro, que yo hallo crítico. Después los temas cuando tuve problemas de salud, pero cada decisión cuando compramos Manquehue-Net, que la compramos el año 2000, pero no equivocarme, que la empresa estaba en muy mala situación económica y la compramos con un pasivo de 100 millones de dólares, que eran palabras mayores y teníamos que sacarla adelante y financiar el pasivo, lo que al final se pudo, pero siempre hay personas más precavidas que me decían, Manuel, no. Yo soy un poco, como dijo Matías, aventurero en algunas cosas y de repente hay que tomar decisiones arriesgadas porque si no las cosas no funcionan. O sea, si uno espera que esté toda la mesa puesta de llegar, no, hay que moverse. Y bueno, y ahí lo hicimos y después, 5 años después, que fue el 2010, compramos Telefónica del Sur, que nos costó 150 millones de dólares, que era el valor que tenía en esa época GTD, de manera que estábamos hipotecando toda nuestra empresa para comprar otra, que era al menos del mismo tamaño que nosotros. Ese fue otro momento de decisión
Y bueno, y finalmente la compramos y la empresa, a título informativo, hoy día medida por Evita vale 5 veces más de lo que valía cuando la compramos. Aunque no la vamos a vender, así que da lo mismo. Esa es solamente... Entonces hay momentos... Después el otro momento crítico fue cuando me dio un infarto cerebral y tuve que dejar la gerencia general que yo la tenía hacía 40 años y estaba acostumbrado a ser gerente general. Y teníamos preparado el traspaso con mi hijo mayor, Manuel José, pero justamente le ofrecieron, fue a comienzos del gobierno, el primer gobierno Piñera, le ofrecieron que fuera a trabajar al Ministerio de Educación, después fue superintendente de Educación y él prefirió irse a trabajar al gobierno y me dejó en la estacada. Yo ya había visualizado que ya era hora de retirarme. No me retiré y al final me vino este infarto que gracias a Dios pude recuperarme y efectivamente fue gracias a Dios porque todo se dio en forma muy fortuita, el que llegara a la clínica y que me operaran a tiempo. Puedo decir que es la clínica alemana porque ya que son socios de ustedes, la verdad es que no es. Pero justamente el sábado pasado celebramos las bodas de oro con la Verónica y una de las invitadas especiales fue la doctora Marcela Valenzuela, que fue la neuróloga que estaba en urgencia y que me salvó la vida. Que todos los 15 de enero le mando una caja de chocolates de este porte, digamos. Pero tuve mucha suerte que me atendieran bien y que lograran rescatarme. Pero ella, la Marcela, que es bastante ejecutiva también, me dijo, ya, pero tú trabajas solo mediodía, o sea, a las 2 de la tarde tú te vas a tu casa y no más que eso. Y además tienes que dormir muy bien. Y esto es una receta para que tengan presente. Yo nunca tomaba vacaciones porque era mal ejemplo. Febrero yo trabajaba igual, era mal ejemplo. Además llegaba a las 7:30, 8 de la mañana todos los días. Me acuerdo que el presidente del sindicato me decía, don Manuel, ¿para qué llega tan temprano? Digo, no, porque hay que dar el ejemplo y además hay mucho que hacer. Bueno, todo eso me pasó la cuenta. Pues yo le pregunté a la doctora, ¿y por qué me pasó esto? Le dije, yo tengo buen estado físico, no he fumado en mi vida, tomo un poquito de vino y eso, y llevo una vida ordenada. Entonces los cuento para que tomen en serio las cosas que pasan. Me hizo hacer el test del sueño, que yo allá medio rico porque yo estaba convencido que dormía como tronco. Entonces me hicieron el test del sueño, descubrió que despertaba 50 veces por hora con apnea, que no tenía nada, el sueño REM, el sueño profundo. Entonces me dijo, mira, lo que te pasó a ti fue que con tu horario de trabajo, que era bastante extenso, y sin dormir nada, te agarró la máquina. Fue una explicación bastante clara. Entonces ahí me bajó el ritmo de trabajo y ahí tuve que convencerme que no podía seguir de gerente general. Y un yerno mío, Alberto de Zanilla, asumió la gerencia general con todas las dificultades que él estimaba que esto implicaba, porque somos bastante cercanos, pero en fin, se las arregló y me dio derecho a leer un par de veces, porque seguramente hizo alguna cosa que yo no habría hecho, pero bueno, el acuerdo fue que cuando él necesitara preguntarme algo, me preguntaba y si no, decidía todo él. Y eso yo fui bien ordenado, no me metí mayormente. Así que ese es el otro tema complicado. Siempre hay altibajos. Hubo, por ejemplo, cuando fue la crisis económica en el año 80, nosotros teníamos como suscriptores de Comunicaciones Capítulo en las mesas de dinero 60 clientes y hubo 4 o 5 que quebraron o cerraron. Ahí nos bajó el número, pero se recuperó en un año, digamos. Así que la verdad es que han sido altibajos, pero nunca
fatales ni nada por el estilo. Hay que tener un poco de paciencia porque las cosas yo siempre creo que se van resolviendo de a poco. Te he mencionado varias veces la importancia de las personas, desde la neuróloga que le salvó la vida hace un par de años, hasta lo que hoy día parece una fantasía, que es cómo retener talento por tantos años. Que hoy día básicamente una de las tendencias que hemos visto en los jóvenes profesionales que precisamente no quieren hacer eso. ¿Me podría dar un ejemplo concreto de cómo GTD, en relación a sus políticas o a las acciones, aterriza e implementa esta preocupación por las personas y esta capacidad de atraer y retener talento que es tan complicado hoy día para empresas grandes e importantes de Chile y el extranjero? Yo creo que lo primero es que tengan harto trabajo, ¿no? Porque al final la gente cuando está con una carga liviana se dedica a pensar en qué pasaría aquí y acá, pero cuando hay harto trabajo, yo voy a decir harto trabajo interesante, pero es que en GTD el trabajo todo es interesante, depende del área en que esté. Por ejemplo, en desarrollo hay un par de ingenieros que lo único que se dedican es a leer revistas y libros, ir a ferias y qué sé yo, tienen que estar actualizados. Y después hay que buscar la vocación a mí me gusta que pasen por todas las áreas comerciales, técnicas, pero hay muchos que son ingenieros comerciales, entonces en el área técnica dan bote, pero siempre hay el área comercial que es tan importante. Es muy típico que llego, yo me acuerdo en una época yo entrevistaba a todos los candidatos, me decían, a mí no me gusta el área comercial. Entonces yo les decía, pero si ustedes han estado en el área comercial toda su vida, convencer a los profesores que son buenos alumnos, convencerlos que les den otra oportunidad, todo es comercial, digamos. Así es que exploten esa beta que hasta el momento les ha funcionado muy bien, digamos. Bueno, al final se convencían y entraban. El área comercial entretenía porque tienen que meterse en el área técnica y hay que desarrollar un poco de habilidades personales, digamos. Y no es tan difícil estar en el área comercial. Yo creo que, bueno, desde luego tener remuneraciones competitivas. En eso nos preocupamos mucho de que los ingenieros, los profesionales y técnicos tengan un nivel que no debe ser el más excepcional, pero suficiente para retenerlos. Tenemos un servicio de salud realmente estupendo, digamos. La verdad es que en salud yo creo que se paga el 80% de todas las prestaciones, incluyendo dentística, y como son todos jóvenes recién casados, los niños ya les empiezan a preocupar las cuentas médicas, en fin. Y las oportunidades dentro de la empresa hay bastante movimiento, o sea, hay concursos internos a cada rato, incluso para irse fuera de Chile. Nosotros tenemos filiales en Colombia, Ecuador, Perú, España e Italia, que hay largas listas, obviamente, pero siempre hay alguna oportunidad. Aunque a mí personalmente me gusta que las empresas filiales nuestras en el extranjero sean manejadas por la gente local. Pero de repente es necesario hacer algún apoyo en un área especial. Y yo creo que nunca les he preguntado, nunca he sabido que le hayan preguntado a algún ejecutivo nuestro por qué hizo su carrera en GTD, porque yo diría que, como dije, la mayoría de los gerentes y subgerentes llevan 10 o 15 años en la empresa y han permanecido fieles a GTD y además muy involucrados con la empresa. O sea, uno siente que no tiene que convencerlos de que la empresa es lo mejor que hay y que tienen que preocuparse mucho. En la gerencia personal hacen una cantidad de cursos y otros programas que deben ser muy atractivos. Nosotros damos becas a los hijos aplicados de los funcionarios
y son bien buenas becas porque son becas para estudiar los 5 o 6 años en la universidad. Se les exige naturalmente promedio de notas, pero a mí me pasa mucho que cuando se entregan las becas, yo voy a hablar, como ustedes se dan cuenta, no me es difícil hablar, y siempre se acerca algún colaborador y me dice, don Manuel, gracias a usted tengo mi primer hijo profesional, que es muy emocionante, digamos. Y la verdad es que eso pasa bastante frecuente. Todas esas cosas van sumando. Se da una vez al mes el premio GTE por área, digamos que es un diploma y un cheque, pero que es muy apreciado. Entonces, y yo trato hasta el día de hoy, de ir a todas las edificios donde tenemos, y en el sur, ir a visitar los lugares, como comentaba recién, Cerro Castillo, ir a ver, y la gente aprecia mucho que el presidente de la compañía vaya, y todo eso no pasa tanto. Yo veo la empresa que compramos del sur, los directorios de la empresa se hacían todos en Santiago. Bueno, ahora todos se hacen en Valdivia, en alguna ciudad en el sur, y todo eso. Nosotros en Concepción, yo hallé que las ventas no estaban bien, entonces dije, ya vamos a empezar a hacer directorios en Concepción. Santo remedio, se hizo el primer directorio, los directores saludaron a todo el mundo, qué sé yo, y las ventas empezaron a repuntar y no han parado nunca más. Seguimos con los directorios. La presencia de los ejecutivos es fundamental para mantener el ánimo y entusiasmo de los trabajadores. Así que eso yo lo hago bastante seguido, de ir a visitar, y hasta el día de hoy, de repente en las calles ustedes ven las tapas de cámara, que haya alguien trabajando, que sé yo. Entonces yo llego y meto conversa, le pregunto quién está a cargo, siempre hay una a cargo. Le dije, oye, ¿qué están haciendo hoy? No saben que yo creo que no tienen ni idea de quién soy, de decir quién es este viejo que viene a preguntarnos acá, pero después saben y se corre la bola, entonces esas cosas ayudan a mantener, y lo mismo hace Fernando Gani, y yo creo que varios otros gerentes, de estar encima de lo que se está haciendo, o sea, mostrar interés en lo que hace cada funcionario de la empresa, que para mí es un interés muy real, aunque hay cosas que ya a esta altura no entiendo mucho, porque cada día, por ejemplo, el tema de seguridad informática, que lo empezamos a operar hace 3 años, que compramos una empresa, todavía es un poco un misterio para mí el de seguridad informática, pero en fin, pero afortunadamente los que están a cargo lo conocen bien, digamos, que es una nueva área. Siempre el tener inversiones fuera de Chile es un atractivo. Y la verdad es que hoy día como el 15% de nuestros ingresos vienen de fuera de Chile. Pero son inversiones que toman, este año vamos a tener resultados positivos en Perú después de 7 años. O sea, las inversiones en telecomunicaciones toman su tiempo. Hay que tener paciencia y ser perseverante. Tenemos directores peruanos, naturalmente en la empresa, y otros chilenos. Y los peruanos me dicen, mira, yo los admiro a ustedes por la perseverancia de haber seguido y de seguir invirtiendo. Y bueno, las cosas terminan si la gente trabaja bien. Hay que preocuparse. Yo voy una vez al mes al directorio de Perú y Colombia, y una vez al año más o menos al de España e Italia. Y los viajes son necesarios. Entonces el domingo, entre paréntesis, parto a Lima, ¿no? Sí, así una... Y claro, hoy día yo paso 15 días al mes fuera de mi casa, o en viaje al sur. Tuve hace 2 meses en Europa, volví, me fui a Lima, y la semana pasada estuve en Coyhaique y Cerro Castillo. Es decir, harto movimiento, y es necesario hacerlo, digamos.
como yo no estoy en el día a día, no tengo que estar en la oficina las 24 horas y sin problema. Ya he contado, excepto que tengo 7 hijos y 27 27 nietos, nietos, así que... sí. Ahora, una de las cosas que llama la atención, que no es que es común en el mundo de los emprendedores consagrados, quizás no por tanto tiempo, es que si uno ve su vida, haciendo con la poca información que uno tiene, y GTD, en la práctica es como avanza al unísono, ¿ya? Decisiones familiares con decisiones empresariales. Ahora, esto, desde el punto de vista de la academia, se le denomina la orientación emprendedora de las empresas, el ADN del emprendedor, que queda plasmado como en la cultura organizacional. Ahora, es difícil, porque como usted mencionó, primero porque uno no va a estar ahí para siempre, segundo porque la empresa va creciendo. Entonces, ¿cuál ha sido, cree usted, el secreto del éxito de GTD? De que desde 3 personas a más de 3.000 personas se mantenga todavía ese ADN que tiene mucho que ver con sus características personales. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un par de lemas dentro de la empresa. El primero, que es el más difícil de cumplir, el cual es: el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga, que muchas veces en tema informático no la tiene, pero los ejecutivos tienen que tener presente que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Y además tenemos un servicio de postventa muy amigable, en que cualquiera puede hablar con el gerente general, cosas que yo me acuerdo cuando yo hacía de gerente comercial. Le decía: ¿cuántas veces han estado con el gerente general de CTC o de Entel? Jamás, Nunca. porque uno llega hasta el supervisor y eso. No, esta empresa es más cercana a los clientes, se preocupa y la verdad es que establecemos relaciones muy cercanas con los clientes, o sea, nos preocupamos de atenderlos bien. Claro, la competencia es la competencia, digamos, en precios, pero en servicios somos los únicos que podemos entregar, yo creo, en 24 horas algún servicio urgente, como pasó mucho en la época de la pandemia, que me llamaba alguna autoridad y me decía: oye, por favor, ¿me pueden instalar GTD en la casa? Porque estoy... Bueno, y eso se hacía en 24 horas y todas esas cosas se aprecian. Y la gente, todavía siempre me encuentro con alguien que me dice: oye, 1.000.000 de gracias por haberme instalado. Le dije: pero si ese es mi trabajo, digamos, para mí era un agrado estar dando instrucciones, vean qué pasa y le instalan a tal persona. Así que yo creo que la cercanía con el cliente es algo que a mí personalmente me acomoda enormemente. O sea, yo creo que los clientes merecen que se los atienda bien y se les resuelvan los problemas. Y por último, si se produce un problema que es inevitable, hay que ir a poner la cara. O sea, muchas veces, no tantas, pero fui a ver al gerente general me acuerdo, Falabella, en el mall que hay en La Florida, no sé cómo se llama. Hubo un día en que un camión pasó y botó no sé cuántos postes y dejó, una semana antes de Pascua, el mall sin poder funcionar, porque cuando se cortan las comunicaciones no funcionan los cajeros, en fin, es un drama y nadie tiene boleta a mano, digamos, así que era... Entonces al final tiramos cables por arriba de los autos, en el estacionamiento, pero en fin, resolvimos el problema. Y claro, ahí me acuerdo con el gerente que recorríamos el estacionamiento viendo cómo iban los cables y en fin, de manera de que provisoriamente resolvimos eso. Eso vale. O sea, él se va a acordar siempre, igual como yo me acuerdo de ese episodio. Y yo creo que a mí me acomoda mucho el tratar con gente y ser amable, en fin. Me enojo poco, así que a veces, pero poco. Y así que eso sería, yo creo, más o menos. Y naturalmente toda la familia me ha acompañado porque
Con mis 7 hijos trabaja Manuel José en GTD y la más chica, la Magdalena Josefina, que es ingeniera comercial, es directora de la empresa. Y Carlos. Y Carlos también. Carlos también, claro. Carlos trabajó 10 o 15 años en GTD y ahora está a cargo de los temas del holding de la empresa. Pero igual es director y es vicepresidente del directorio de Telefónica del Sur. Quizás como una última reflexión de cara a los alumnos que y profesores también que van a ver esto. Si tuviese que darle un consejo a quienes hoy día ya están emprendiendo o quieren emprender, 2 o 3 recomendaciones centrales desde lo que ha sido su exitosa trayectoria que le pudiese entregar a los alumnos. Una receta que yo apliqué en la empresa, me acuerdo cuando había reuniones con gerentes, entonces los gerentes, puros problemas, pasa esto, pasa esto. Entonces que ya se acabó, yo no solo quiero oír soluciones. Me traen 1 o 2 soluciones y eso lo hacemos. Pero problemas no quiero oír ninguno. Ustedes tampoco tienen que ver los problemas, vean las soluciones nomás. No se preocupen todo se puede resolver. Cosa de trabajar más y ser ordenado, llevar las cosas, anotar las cosas que tienen, ir resolviendo los problemas. Hagan una lista de los problemas que tienen todos los días y van resolviendo uno por uno, sin saltarse, sino que uno por uno, y al final van a terminar en que han rayado toda la lista y han resuelto todos los problemas. El problema se produce cuando es la confusión, porque siempre hay muchos temas. Entonces con la confusión, la cabeza llena de temas distintos, al final no resuelven ninguno. Así que mi recomendación es no vean los obstáculos, vean las soluciones, trabajen mucho y les va a ir bien seguramente. Muchísimas gracias. Aprovecho nuevamente de agradecer por esta extraordinaria entrevista y por el testimonio que va a quedar guardado, y esperamos que por muchos años también sea un recurso para que nuestros alumnos comprendan desde cerca lo que es una trayectoria exitosa de un gran emprendedor. Juan Manuel Casanueva, muchas gracias por estar. Matías, muy amable de tu parte. Espero que todo lo que he dicho tenga efecto. Muchas gracias.